En este trabajo lo que hacemos habitualmente es cerrar al tránsito vehicular para poder trabajar en la calle o en la avenida, ¿no? Entonces, acá vemos la imagen, el letrero que el tramo está cerrado. Vemos ahí las actividades de preparación del terreno de fundación, la compactación, ¿no es cierto? Primero la preparación del terreno, ¿no? Hay que humedecer, mezclar, darle la humedad óptima y compactar, ¿no? Y compactar. Ahí vemos el equipo entonces, una retroexcavadora, la motoniveladora, haciendo el trabajo de movimiento de tierras a nivel del terreno de fundación. Es el terreno de fundación sobre el cual se va a construir la estructura de pavimento rígido. Después de preparar el terreno de fundación, haber compactado, sacar densidades, etcétera, colocamos la capa, algunos le llaman capa de base, pero en realidad es una subbase, ¿no? Es una subbase conformada por material, por agregado grueso, piedra, material fino también, ¿no? Y que por lo general, como en el caso de los pavimentos flexibles, va a tener también un CBR mayor o igual a 40. Acuérdense que la capa base tiene CBR mayor o igual a 80. Acá es suficiente colocar una subbase con CBR mayor o igual a 40 para luego asentar, colocar encima de esa capa la losa de hormigón simple de 15 centímetros o de 18 centímetros si es una avenida, ¿no? En calles se está colocando 15 centímetros y en avenida un espesor mayor que sería de 18 centímetros. Ahí pueden ver ustedes las características de la piedra. Hay poca cantidad de piedra con cara fracturada, más son caras redondeadas, ¿no es cierto? Entonces, es casi como un ripio natural, un material seleccionado, pasado por una zaranda, por un tamiz grande, ¿no? Un tamaño máximo de 2,5 pulgadas o 3. Si hay alguna pregunta, la hacen jóvenes ahí. Aquí vemos nuevamente el tipo de subbase que se está colocando. Ahí está el equipo de compactación. Generalmente se utiliza un rodillo vibratorio liso, ¿no es cierto? Tambor de rodillo de acero liso, pero vibratorio. Este equipo tiene amplitud baja, media y alta. La amplitud alta para el inicio de las primeras pasadas y la amplitud baja para las últimas pasadas. ¿Alguien quería preguntar algo, creo? Sí, ingeniero, ahí como está en el PDF veo piedras grandes. ¿Igual se compacta o se hace una corrección con el tamiz 3/4 para sacar densidades? No, en esa es subbase, ¿no? La subbase generalmente es hasta de 3 pulgadas, ¿no? Son más de 8 centímetros de diámetro que pueden tener las piedras. Entonces, eso se logra compactar porque la capa es de 15 centímetros aproximadamente, 15 centímetros, entonces no hay problema en compactar piedra de ese tamaño, de ese diámetro, ¿no? En algunos casos se hace la corrección que usted dice, ¿no? En algunos casos se hace esa corrección, no siempre, pero no hay problema en colocar eso. Acuérdense que el espesor, el diámetro máximo de la piedra tiene que ser menor o igual a 2/3 del espesor de la capa compactada, Entonces, ahí por decirle 3 pulgadas tiene que ser menor o igual que 2/3 de 15 centímetros. Más o menos por ahí. Y esa regla se debe cumplir para todos en realidad, para capa subbase, para capa base,
y también para carpeta asfáltica, ¿no? Ahí vemos, hay sectores donde se tiene que trabajar con equipo complementario, un vibro compactador manual, ¿no? Un vibro compactador manual para las áreas donde no entra el equipo pesado. Entonces eso se trabaja por separado y con ese equipo de compactación. Igual hay que hacer la compactación, sacar densidades y hacer el vaciado de la losa de hormigón, ¿no? Lo mismo. En esta parte se puede ver el encofrado, ¿no? Para hacer el vaciado del hormigón. Vemos que está en un sector próximo a un canal de drenaje. Aquí podemos ver las reglas metálicas. Se le echa aceite quemado, aceite sucio, para impedir que el hormigón se adhiera a la superficie, ¿no? Ese es el objetivo, por eso se ve de ese color, ¿no? Y esta ya es la subbase compactada, ¿no? Les repito que algunos le llaman base. El nombre correcto debiera ser subbase, porque la base es un material de menor diámetro, 1,5 pulgadas de diámetro, la mitad de la subbase. Tiene un CBR más alto, mayor cantidad de caras fracturadas. En conclusión, un material de mejor calidad, la capa base, ¿no? Pero utilizamos subbase solamente porque la losa de hormigón nos permite eso, ¿no? Nos permite utilizar subbase porque la mayor cantidad de los esfuerzos, de las tensiones, los absorbe la losa de hormigón de 15 centímetros, de 18 centímetros. Entonces no necesitamos tener materiales de excelente calidad por debajo, ¿no? Podemos trabajar con materiales de menor calidad. Lógico, si tenemos materiales de mejor calidad, es mejor, ¿no? Pero tiene un costo mayor también. En algunos casos ya he visto de que en esta obra en particular ya antes no se utilizaba esa armadura que ustedes están viendo ahí, ¿no? Es una armadura de transferencia de cargas, de losa a losa, ¿no? Y también una armadura transversal que se coloca en los sectores donde se va a trabajar donde se va a hacer la junta transversal. La junta transversal. Se está poniendo esos canastillos. Antes no lo hacían. Estamos teniendo problemas con los pavimentos rígidos, entonces entiendo de que por ese motivo ya se está reforzando más las estructuras de pavimento rígido, especialmente en las avenidas, ¿no? Que son de mayor volumen de tránsito. Aquí podemos ver los canastillos, ¿no es cierto? De manera transversal o de manera perpendicular al eje de la vía, ¿no? Para eso. Y las armaduras aquí para transferencia de un carril a otro, ¿no? Es una avenida bastante amplia, ¿no? Ahí se ve el equipo, ¿no es cierto?, con el que se distribuye el hormigón. Cuando vean ustedes alguna de estas obras, deténganse un ratito, paren y miren, ¿no?, el trabajo que están haciendo. Donde más se aprende, jóvenes, es donde se está haciendo el trabajo. Entonces, hay algunas obras de pavimentación, pocas, ya no como antes, pero hay pocas y las pocas que haya, aprovechen de verlas, ¿no? Algunos al ir a su casa ya encuentran este tipo de obra. Entonces, paren un ratito, váyanse del micro, miren y después de 1 hora vuelven a agarrar el micro y se van a su casa. Y van a aprender harto ahí, ¿ya? Ahí vemos el equipo, la losa de hormigón, otra vez el encofrado deslizante para ir vaciando la losa de hormigón.
Acá se hizo una pequeña variante, ¿no es cierto? Una pequeña variante para no tener que tumbar el árbol, para no derribar el árbol. Entonces hizo una pequeña variante, una pequeña curva ahí para salvar el arbolito, ¿no? Esas son las exigencias ya en la parte ambiental, ¿no? Que ya las hemos comentado en pavimentos flexibles, ¿no? El tema ambiental es válido para pavimentos rígidos, flexibles, adoquines, losetas, para todo, ¿no? ¿Quién no busca una sombra en este tiempo, en esta época de calor, fíjense? Entonces hay que cuidar al máximo. Santa Cruz debía estar lleno de árboles. En cada casa, en cada puerta de casa debería haber un árbol joven. Debía ser obligatorio, debía salir una ordenanza municipal que se obligue a que todos tengan un arbolito en la puerta de su casa. El municipio dar árboles, plantarlos y que el cuidado y protección corra a cuenta del propietario del domicilio, ¿no? Vamos creando conciencia, pues, ¿no? Si no, de aquí a unos años jóvenes nos vamos a chicharrar, ¿no es cierto? Hoy día la gente que ve un arbolito está a carrera yendo a la sombra del arbolito para cubrirse, ¿no? Del solazo. Esos son los efectos del cambio climático, jóvenes, y que hay que tomarlos en cuenta también en nuestros proyectos. Hay que tomarlos en cuenta en nuestros proyectos. Entonces, aquí, por ejemplo, está bien, se está cuidando, se está protegiendo este árbol, pero adicional a eso, debiéramos contemplar también sembrar otros árboles contiguos, ¿no es cierto? Ir sembrando a lo largo de toda la avenida, de toda la calle, sembrar árboles que a futuro den sombra, ¿no? Esa es la idea. Entonces, de esa manera vamos a disminuir los efectos de las temperaturas tan elevadas, ¿no? Este es geotextil que se va a colocar sobre la losa de hormigón y echarle agua para que se mantenga húmeda y ayude en el curado, ¿no? Ayuda en el curado de la losa de hormigón. Es importante ese trabajo porque si no, con el sol más que hace, los esfuerzos de tracción ahí fisuran la losa y vamos a estar con una losa nuevita, pero toda fisurada, ¿no? Y agrietada en algunos de los casos. Por eso que las empresas trabajan, hacen los vaciados generalmente después de las 6 de la tarde, 5 de la tarde, ¿no es cierto? Cuando la temperatura ya ha disminuido, es menor. Fíjense ahí el rastrillado que se hizo, ¿no? Sobre la losa de hormigón para darle una superficie más rugosa, más áspera, ¿ya? A futuro ese rastrillado se va a ir perdiendo, ¿no? Pero siempre ayuda por lo menos un tiempo, ¿no? Entonces, en cuanto al frenado, ayuda a los vehículos para que puedan detenerse en una distancia más corta que si fuera un pavimento liso, como el pavimento, la carpeta asfáltica, por ejemplo. Este es el equipo que hace el rastrillado de la losa de hormigón, ¿no? Un rastrillo común, pero bien hecho, con fierro, con las puntas bien afiladas, y para rastrillar, y que sean uniformes, ¿no? Un equipo sencillo. Aquí vemos la moladora o la sierra, ¿no? La sierra circular haciendo el corte longitudinal en el eje de la losa de hormigón, ¿no? De la losa de hormigón, ahí está haciendo el corte. Utilicemos una gran cantidad de sierras porque estamos cortando hormigón, ¿no? Entonces el desgaste la duración de estas sierras es corta, ¿no? Ahí se ve el aserrado, ¿no es cierto? De la junta transversal, ¿no? Ahí está. Esta tiene que ser 2/3 del espesor de la losa también, por lo menos. 2/3 del espesor de la losa. Y después este hueco se lo va a rellenar con material asfáltico.
un cemento asfáltico duro, ¿no? Que tenga una penetración 40, más o menos 30, 40, por ahí, ¿no? Algunos le llaman alquitrán, ¿no es cierto? El nombre correcto es cemento asfáltico, de consistencia dura. Para carpetas asfálticas utilizamos cemento asfáltico 60-70, el más blando. Aquí vamos a utilizar más duro. Vamos a utilizar 30-40, 40-50 máximo, ¿no? ¿Ya? Ahí se ve entonces, están pudiendo observar claramente, ¿no? Y esta armadura de traspaso de cargas, ¿no? De este carril al otro carril, porque después se va a vaciar aquí también la losa de hormigón. Entonces sirve como armadura de transferencia de carga de una losa a otra. Aquí se ve también eso, a toda la ¿no? El aserrado de la junta longitudinal. Lo mismo se hace de manera transversal, ¿no? Y cuando no se ha hecho el aserrado de las juntas, como ha sido este caso, se va a producir esta forma de grieta, ¿no? De fisura, ¿eh? Paralelo al eje de la calzada, pero de manera errática, o sea, como un borracho, se va a fisurar la losa de hormigón, porque no tiene junta longitudinal, ¿ya? Tiene junta transversal, se puede ver ahí, ¿no? Esta es la junta transversal, allá hay otra también, ¿no? Más allá otra, pero no se le había hecho junta longitudinal. Entonces, ahí vamos a tener ese problema. Lo mismo está ocurriendo en la siguiente losa de hormigón, ¿no? Debiéramos de hacer máximo entre 3,5 a 4 metros. Ya debiera de haber entre corte y corte, entre junta y junta transversal. Y en la junta longitudinal lo mismo, ¿no? Lo mismo. Antes se hacía a distancias mayores, pero se producía este problema. Entonces, poco a poco se ha ido acortando las juntas. Hoy en día, como les digo, ya hasta 3,50 se está haciendo, ¿no? 3,80. Ahí ven, ¿no? Acá ya se ha producido eso. Esta es la junta longitudinal y esta es la transversal. La transversal va bien, ¿no? El problema es la longitudinal acá. Eso para que tengan idea de la importancia de hacer las juntas transversales y longitudinales en distancias adecuadas. Después de hacer el aserrado, tenemos que rellenar con cemento asfáltico, material de sello. Aquí está el equipito, el cono para echar aquí adentro el material asfáltico y después con un buen pulso ir echando el material asfáltico, ¿no es cierto? Aquí está el calentador, el tacho, todo, ¿eh? Aquí hay una intersección, junta longitudinal y junta transversal. Aquí ya está con el material de sellado, ¿ya? Antes de sellar hay que ver que la junta esté limpia, ¿no? A veces hacen el aserrado y dejan abierta dejan varios días. Entonces en Santa Cruz hay tierra y polvo y el viento y va rellenando de arena. Y cuando van a rellenar con el material asfáltico ya está lleno de arena, ¿no? Y no limpian, entonces queda todo el material asfáltico, queda arriba, se prenden las llantas de los vehículos y se va y se vuela. Y ahí queda sin el material de sello y que es un punto, a futuro es un punto débil porque por ahí entra agua, humedad y afecta a la capa inferior y va a afectar a la losa de hormigón. La colocación de los cordones es importante también porque son los que dan el soporte lateral a la losa de hormigón, ¿no? Ahí. Los vacíos, los huecos hay que rellenarlos después con hormigón. Ahí está la calle terminada, ¿no? Está la calle terminada. Esta berma aquí
lo ideal sería cubrirla también con un hormigón pobre, aunque sea, ¿no? Que haya continuidad y que el agua de la calzada, el agua de la calzada vaya y caiga hasta el canal, ¿no? Que no quede ahí, ¿no? Aquí hay riesgo de humedad, humedecimiento, acumulación de agua, que a la larga puede afectar a la losa de hormigón. Todos esos detalles hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que presupuestarlo y hay que hacerlo. Es mejor. ¿No? Por lo menos habrá que sembrar grama aquí, tepe, etcétera. Bueno, jóvenes. Jóvenes, ¿están viendo la diapositiva? ¿Tuve algún problemita por aquí? Sí, Algo, está viendo. ya quiero compartir otra cosa, ¿no? Ya no esto, la presentación ya concluyó. Quiero pasar a otro. ¿Cómo hago para cambiar, jóvenes? Quiero meter otro archivo ahí, otro archivo. Pongo dejar de compartir. A ver, uno solo. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Primero deje de compartir. Tiene, Dejar de compartir y después vuelva a compartir pantalla, pero ahora con el documento que quiere mostrar. ve ahora. sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, gracias. Bueno, lo anterior era un poco mostrarles un ejercicio, hay una pavimentación. No hace mucho, ¿no? Que han terminado. Una de las pocas obras que está haciendo el señor alcalde municipal de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo se diseña pavimento rígido? Van a ver en este ejemplo, directamente estoy entrando un ejemplo, ¿ya? Para que ganemos tiempo. Aprendemos un ejercicio y aprendemos teoría al mismo tiempo. Entonces, en este ejercicio vamos a ver cómo se dimensiona pavimento rígido. Este es un ejemplo. Y lo hacemos también por el método ASTO 93, por el ASTO 93. Ahí dice que la guía de diseño es un método semiempírico basado en ensayos a escala natural. Ha sido ingeniero, objeto de una... ¿Sí? nosotros vemos así cuadrito, 1, 6, 4, 6, pero no, parece que no entró, ¿cómo se llama? A la imagen entera. A ver, perdón un ratito. Voy a volver a entrar, a ver. ¿Por qué veían algunos? Algunos me dijeron se ve. Sí, Ahora Pensé no que ven iba a nada. entrar pensé que recién iba a entrar a la imagen, ingeniero. vemos así cuadritos pequeños nomás, 1, 6, 4, 4, 6, 6, eso vemos, pues.
pero parece que no entraba la imagen para que se vea la pantalla entera, digamos, para que sea, Solo se ve la carpeta. ajá, la carpeta con varias fotos. A ver, voy a volver a entrar, como me han enseñado. Dejar de compartir. Compartir pantalla. Ya se ve la imagen. ¿Ya pueden ver ahora, por favor? A ver, alguien que lea. Sí, se ve. 9:40. No saben leer. ¿Alguien puede leer lo que está en pantalla para que yo sepa si se ve o no se ve? Diseño del pavimento por el método Ashton 93. Siga. Pavimento rígido. La guía de diseño Ashton es un método semiempírico basado en ensayos a escala natural y que han sido objeto de una gran cantidad de investigaciones y mejoras posteriores. ¿Sigo? Gracias, gracias. Ahora pude comprobar que hay 1 de 50 que sabe leer. Los otros no saben. Puro de Oriente y Blooming no saben qué vamos a hacer. Gracias al único destroyano. Entonces les decía que este es el método ASTO para dimensionar pavimento rígido. Vamos a ir viendo los criterios de dimensionamiento para pavimento rígido. Como es el método ASTO 93, van a ver que muchos de los criterios son similares o iguales, idénticos a los del ASTO para pavimentos flexibles, que es el que vamos a dar examen el viernes. Entonces esto nos sirve inclusive para repasar para el examen del día viernes. Uno de los criterios es la cantidad de ejes de carga equivalentes, los ESALs, de 18 kips, 8.2 toneladas, 80 kilonewtons, etc. Ese es el eje patrón, ¿no? Es el número acumulado de ejes equivalentes de 18,000 libras o 18 kips que se espera que el pavimento pueda soportar en su periodo inicial de desempeño. Para el caso del presente proyecto, 20 años. Se está dimensionando para 20 años. Aquí quiero aclararles que entendamos bien que los pavimentos rígidos se dimensionan
generalmente para periodos de proyecto de 20 años para arriba. Puede ser 20 años, 25, 30 años, etcétera. Porque como es losa de hormigón, entonces no es como la carpeta asfáltica, que yo puedo ir aumentando, aumentando y aumentando y aumentando. Acá no, ya tengo una losa de hormigón con 15, 18 centímetros. Tiene que durar más de 20 años, o 20 por lo menos, para que después pueda pensar en reforzar con otra losa, o con otra losa de hormigón, hacer un white topping, como le llaman. Esa es una de las diferencias que hay entre el rígido y el flexible. El flexible puedo dimensionar para 5, 10, 15, 20 años. El de hormigón de 20, 25, 30, 40 años. ¿Ya? Para la determinación de los ESAL se ha aplicado el cálculo de los factores camión para todos los vehículos. Eso hemos aprendido ya con ustedes, hemos hecho un ejercicio, se los he dado todo bonito ahí. Sabemos ya calcular la cantidad de ejes de carga equivalentes, ¿no es cierto? Para los 20 años que vamos a dimensionar. En este caso es casi 7 millones de ejes de carga equivalente. 6,8 es. 6,8, ¿ya? Esos son los ejes de carga equivalente. Luego, en cuanto a serviciabilidad inicial, ahí está, serviciabilidad inicial, lo mismo que en pavimento flexible. Es la medida del confort, de la suavidad del pavimento después de la construcción. Tiene un rango de 0 a 5, 5 es suave, 0 impasable o intransitable. El valor recomendado por ASTO para pavimentos rígidos es 4,5. ¿Cuánto es el recomendado para flexibles? ¿Alguien que me ayude? Para el examen del viernes, ¿cuánto es la serviciabilidad inicial recomendada para pavimentos flexibles? 4.2, si no me equivoco, ingeniero. Ya, no se equivoca, es 4,2, está bien. Eso asumen para flexible y 4,5 para rígido. Yo discrepo un poco, ya les he dicho, porque para mí más suave, más confort es la carpeta asfáltica que el pavimento rígido. El pavimento rígido tiene siempre los cortes cada 4 metros, cada 3,80 y ahí se siente un pequeño golpe que no se siente con el pavimento flexible. Pero está así el método joven. De todas maneras es motivo de análisis y discusión, ¿ya? De todas maneras también cuando dimensione el pavimento flexible podrían adoptar 4,5, un valor mayor, es a criterio del proyectista. Pero el método nos recomienda 4,2, porque asume que hay cierta cantidad de imperfecciones, etcétera, en el flexible, ¿no? Que hacen que la serviciabilidad inicial sea menor de 4,5, que sea 4,2. Serviciabilidad final. ¿Cuáles son los valores que se recomienda de serviciabilidad final en pavimentos flexibles? Otra vez alguien que me ayude. Creo que es 2. Depende del tipo de carretera, ¿no? 2 para caminos secundarios, por decir, 2,5 para carreteras importantes. Sigamos. Estudien teoría jóvenes. No creo que hayan estado las 8 horas en la rotonda. Ojalá hayan estado 8 o 12 horas, pero no creo. Vámonos al otro. Entonces, serviciabilidad final podemos adoptar para volumen alto entre 3 a 3,5. Volumen medio 2,5 a 3 y bajo volumen 2 a 2,5. ¿Cuál es el valor que nos recomienda en este caso? Aquí está. Considerando la importancia de la carretera, se adopta un valor de 2,5. Es una carretera importante. Este otro criterio no lo tenemos en pavimentos flexibles. Es el módulo de rotura promedio del hormigón a los 28 días. S'.
es el esfuerzo de tensión en la fibra extrema bajo la carga de rotura. Cuando se corte volvemos a entrar jóvenes. No nos va a dar tiempo, creo. El módulo de rotura requerido como dato para el diseño es el valor promedio determinado después de 28 días, usando el ensayo de carga del tercio central. Es difícil derivar una correlación entre el módulo de rotura y la resistencia a la compresión. Se adoptará un valor promedio S' C de 4,5 megapascal, usual para proyectos de pavimentación. Quiere decir que es el valor que más utilizamos en nuestros proyectos de pavimentos rígidos y que debemos verificar durante la fase de construcción mediante los ensayos de viga a flexión. Luego viene el módulo elástico promedio de la losa a los 28 días, EC. Es la medida de la rigidez de la losa, ¿no? Para este caso, la estimación corresponde a 26.000 megapascal. El diseño es poco sensible a esta variable, dice. Entonces no afecta mayormente, ¿no?, el valor del módulo elástico de la losa. No influye tanto como otros, ¿no?, como otros parámetros. Módulo efectivo de reacción de la subrasante K. Es la medida del soporte provisto por la losa de hormigón por las capas inferiores. Se denomina módulo efectivo de reacción de la subrasante porque considera la variación de estacional y el soporte provisto por el terraplén. Aquí estamos hablando ¿Se ve pantalla, por favor? No, ya no se ve Otra la vez. imagen. La carpeta no se ve. Jodito. Mierda, chica. Ya, gracias. A ver, de nuevo.
¿Y ahora se ve? Sí, se ve. Gracias. Estábamos hablando del módulo efectivo de reacción de la subrasante K. Es lo que equivale al módulo de resiliencia en el dimensionamiento de pavimento flexible. El módulo de reacción de la subrasante es el MR, o módulo de resiliencia en pavimento flexible. En todo caso, los dos se calculan en base al CBR, ¿no? Si se puede hacer los ensayos, se los hace, pero los laboratorios no tienen para hacer los ensayos con el equipo. Entonces, generalmente se recurre siempre al ensayo del CBR, porque todos los laboratorios pueden hacer el ensayo de CBR, ¿no? Hay equipo. Entonces, acá dice, se dispone de valores de CBR a partir de los cuales se ha correlacionado el valor de K. El espesor de la losa es poco sensible al valor de K, al módulo de reacción, puesto que la presión que transmite el pavimento rígido al suelo de fundación es muy baja. Eso es importante que entendamos. La presión, el esfuerzo que transmite la losa de hormigón al suelo de fundación o a la capa contigua a la losa es baja, es pequeña. La mayor cantidad de los esfuerzos, como les decía anteriormente, los absorbe la losa de hormigón. La losa de hormigón. Por eso es que no es necesario colocar en pavimentos rígidos las capas de base, subbase, subrasante mejorada, que se coloca en pavimento flexible, ¿ya? Porque la losa de hormigón la que absorbe la mayor cantidad de esfuerzo, casi un 85 a 90%. Que si se duplica el valor de K, el espesor se reducirá en 1 centímetro. Entonces, si dimensionamos con CBR4 o CBR8, vamos a reducir 1 centímetro, nada más. Eso no va a ocurrir con los pavimentos flexibles, ¿no? De acuerdo con el gráfico de correlación, CBR-K se ha obtenido para un CBR de 3,6 un valor de 29,86 kilopascal por milímetro. Entonces aquí dice que para un terreno de fundación de CBR 3,6 es un valor bajo, es un material de mala calidad. Significa que es un suelo limo arcilloso o arcilloso casi, porque ese valor de 3,6 es muy bajo, ¿no? Entonces, si estuvieran con 8, sería un suelo limo arenoso. Si estuviera con 10 o 12, un suelo A24, para que tengan idea. Un CBR3, CBR4 corresponde a limo, arcilla. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde se ha obtenido este valor de 3,6? Lo tenemos acá. Esta presentación, tanto el PowerPoint como estos abacos gráficos, se los voy a pasar por WhatsApp, ¿ya? No tuve tiempo, van a disculpar, pero se los voy a pasar por WhatsApp. Entonces, acá lo que se hace generalmente es utilizar este gráfico, ¿no? Entonces, fíjense, utilizamos, abajo está la relación de capacidad de carga de California Bearing Rate, el CBR. Entonces, aquí tenemos CBR de 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15. Estamos nosotros con 3,6. Está entre 3 a 4. Yo creo que estamos observando la manito ahí, ¿no es cierto? De aquí vamos a subir una, ¿no? Vamos a subir una vertical, ¿no es cierto? Hasta interceptar el módulo de reacción de la subrasante K. Aquí está. En libras pulgada cúbica, como dice ahí. Entonces vamos a estar aquí en torno de 100 y fracción. Vamos a ver cuánto es lo que les dio. Pero se utiliza de esta manera. Con el valor del CBR del terreno de fundación, ingresamos acá, subimos una vertical hasta interceptar el módulo de reacción de la subrasante.
está acá en el ejercicio. Para CBR 3,6 dice K 29,86. ¿Cómo se obtuvo eso? De la figura anterior, con CBR 3,6, K nos da 110 libras pulgada cúbica. Con CBR 3,6 nos da 110. Si quieren lo volvemos a ver. Aquí está. Con CBR 3,6, 3,5, 3,6 aproximadamente, nos da 110. Está por acá. ¿Ya? 110. Aquí está 150, ¿no? Entonces, 110, 120, 130, 140, 150. 110. Ahí. Con este valor entonces nos da 110 libras pulgada cúbica. Eso transformamos nosotros a 110 libras pulgada cuadrada, que es lo mismo que decir 110 PSI, que PSI, esa unidad de medición, es igual a libra pulgada cuadrada sobre pulgada. Y ahí multiplicamos por la relación que hay entre kilopascal y PSI y nos va a dar, multiplicando, dividiendo entre 2,54, nos va a dar 29,88. En la teoría ahí nos dice que da 29,86, por redondeo o algo nos está dando 29,88. Hay un micrófono abierto ahí, por favor revisen su micrófono. Hay ruido por ahí, por favor. Continuamos entonces. Nivel de confianza. Esta es la confiabilidad de la que hablábamos en pavimentos flexibles. ¿No es cierto? Ya ustedes conocen la definición del nivel de confianza. Es la certeza, la seguridad que tenemos de que el pavimento va a durar, va a prestar servicio durante la cantidad de años que hemos proyectado, 10 años, 15 años, 20 años, en este caso, ¿no? ¿Ya? Se adopta en función del tipo de vía y en este caso se adoptó 85%, como que una arteria principal o colectora puede ser porque está entre, bueno, esta es rural, ¿no? Entonces, como es rural, está aquí, entre 75 a 95. Se adoptó 85%. Es el valor comúnmente usado en pavimentos flexibles también para carreteras de la red fundamental, carreteras principales. Desviación estándar, lo mismo que en pavimentos flexibles, ¿ya? Si hay errores en el tránsito o no hay errores en el tránsito. En el presente caso dice, no se cuenta con datos de pesaje. Entonces puede haber errores en el tránsito y por ese motivo se adopta 0,39. Está luego el coeficiente de transferencia de carga, que es importante, ¿no? J. Se usa en el diseño de pavimento rígido para considerar el apoyo lateral provisto en los bordes y en las esquinas de la losa, ¿no? Los dispositivos de transferencia de cargas tienen un efecto en este valor. Coeficientes de transferencia más altos corresponden a menor soporte provisto para el pavimento. Con menor soporte se espera que el pavimento sea más susceptible al bombeo, ¿ya? Y otros deterioros relacionados con juntas y esquinas. Y aquí nos da entonces una guía general para los coeficientes de carga. Se debe usar coeficientes mayores para valores bajos de K, altos coeficientes termal y mayor variación de temperatura. Esto es importante. El pavimento rígido, es altamente sensible al valor J. ¿Qué es J? Es el coeficiente de transferencia de carga, que está dado por
el material de apoyo. Entonces es altamente sensible. Se presentan dos posibilidades, con berma o sin berma, ¿no? Perdón, con berma vinculada o sobre ancho de hormigón, o bien con berma de asfalto. Dependiendo del tipo de berma que va a dar soporte a la calzada, entonces se utiliza, si hay dispositivos de transferencia de carga, sí, 3,2, no 3,8. Y berma de hormigón vinculada son estos, ¿ya? En este caso, berma de hormigón vinculada, sí, está entre 2,5 a 3,1. En este caso se adoptó, perdón, en este caso se adoptó 2,8, 2,8, quedando del lado de la seguridad, dice. Luego viene el coeficiente de drenaje, lo mismo que en pavimentos flexibles. Acuérdense del coeficiente de drenaje. Incorpora el efecto de drenaje en la vida de los pavimentos rígidos. Es función de la calidad de drenaje, tiempo requerido para que el agua escurra, ¿no? Salga del cuerpo del pavimento, y la cantidad de tiempo durante el año en que la estructura del pavimento está expuesta a niveles de humedad cercanos a la saturación. Entonces, en carreteras que son construidas en terreno de topografía plana, la estructura del pavimento va a estar más expuesta a niveles de humedad, ¿no es cierto? Se acumula agua a los costados de la carretera y por capilaridad el agua va subiendo, y entonces el pavimento corre el riesgo de estar expuesto a mayor cantidad de tiempo a la saturación. No ocurre eso en carreteras de montaña, por ejemplo, ¿no? Ahí llueve y el agua escurre, ¿no? Rápido. Y si no, se construyen subdrenes, si hay problemas. Entonces, la calidad del drenaje depende de las permeabilidades de la base y los materiales de fundación, el diseño de las secciones transversales, estructurales y la presencia de drenes longitudinales de borde. Este valor no es fácil de determinar. Se adoptará simplemente por las características de clasificación de suelo y los datos de pluviometría. El periodo de tiempo durante el año que el pavimento está expuesto a niveles cercanos a la saturación es una función de las características de precipitación inherentes al clima particular de la región. Entonces, el método Ashton nos provee esta tablita que ya la hemos visto en pavimentos flexibles. Es prácticamente la misma, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a ir directamente a calidad del drenaje. Si es excelente, buena, regular, pobre, muy pobre, ¿no es cierto? Acá dice que si es excelente en 2 horas, buena un día, regular una semana, un mes, etc., ¿no? Y nuestro caso generalmente, en este caso en particular es buena, entonces adoptamos buena. Y va a estar expuesto entre más del 25%, entre 5 y 25. Entre 5 al 25% del tiempo, el pavimento estará en niveles cercanos a la saturación. Por tanto, el valor adoptado corresponde a 1, ¿no? Entonces entramos con drenaje bueno, nos vamos hasta acá, entre 5 a 25, ahí podemos adoptar 1, 10 o 1. Para irse del lado de la seguridad han adoptado 1, nada más. Coeficiente de drenaje 1, CD. Bueno, con toda esa información, todos esos datos que se han calculado previamente, ya podemos entrar al gráfico
al ábaco para dimensionar el espesor de la losa de hormigón. Y eso lo podemos hacer también por fórmula, como está acá, o por ábaco, como está en la parte inferior. Hay las dos opciones. Si lo hacen por fórmula, mejor, pero tampoco está prohibido hacerlo por ábaco. Mucho. Yo todavía trabajo inclusive con los ábacos. Solo hay que procurar de tener los ábacos lo más original posible, ¿no es cierto? La fotocopia va distorsionando. Cuando tengan que dimensionar, traten de conseguir el ábaco original. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, en el ejercicio que hemos hecho, tenemos el módulo de reacción 29,86 kilopascal por milímetro, módulo de rotura 26 gigapascal, luego está el S'(C) con 4,5, está el coeficiente de transferencia de carga J 2,8, el coeficiente de drenaje 1, el desvío estándar 0,39, la confiabilidad aérea 85%, la serviciabilidad en este caso es 2, y el W18, la cantidad de ejes de carga equivalentes es 6,8 por 10 a la 6. Todos estos datos son los que volcamos aquí en el gráfico, en el ábaco. ¿Ya? Todo, cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí está el PSI, el kilopascal. Subimos a vertical hasta interceptar aquí, ¿no es cierto? De aquí nos vamos a la horizontal, bajamos. Esto ya ustedes lo saben hacer, ¿no? Pues vayan buscando nomás. Hay 2 ejercicios resueltos acá, ¿no? Vayan buscando el uno, el que está ahí. El que hemos explicado ahora, ¿no? 29,86, el que está ahí. Entonces entramos con ese valor, 29,86, interceptamos, venimos aquí. De aquí nos vamos al módulo de rotura medio del hormigón, S'(C), marcamos hasta la línea de quiebre. A partir de ahí, agarramos el coeficiente de transferencia de carga, que dijimos que era 3,2, subimos, de ahí bajamos, nos venimos acá, con el coeficiente de drenaje, ¿no? Marcamos 1 y llegamos aquí. Y esta es la línea de paso que dice ahí, porque son 2 gráficos que hay que utilizar. En el primer gráfico llegamos hasta aquí, hasta donde dice línea de paso, y después hay que utilizar el gráfico siguiente. El gráfico siguiente es este de acá. ¿Ya? Este es el gráfico. Entonces, ¿dónde está? Estamos aquí, perdón. Estamos aquí, línea de paso, ¿no? Aquí está la línea de paso. El 65 más o menos. De ahí buscamos la pérdida de serviciabilidad, delta PSI, marcamos, chocamos acá. De acá se traza una horizontal, hasta donde querramos, ¿no? Se traza una horizontal ahí, ya está, nada más. Y luego hay que venirse a la parte inferior del ábaco. Hay que venirse acá y empezar marcando la confiabilidad, el desvío estándar, la línea de quiebre, en la cantidad de ejes de carga equivalentes hasta interceptar el cuadrado este. De aquí subimos una vertical y donde se intercepte con la horizontal nuestra y esté próxima, ahí va a estar el espesor de la losa de hormigón. En este caso es 22,5 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Está aquí, 22. Aquí se ve 25, aquí está 22. 22 está aquí. Donde se intercepta la horizontal con la vertical próxima
ese es el que adoptamos. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero ese es el valor que se adopta. En este caso es 22,5 centímetros. No es complicado, solo hay que tener paciencia nada más, ¿no? Trazar bien las horizontales, las verticales, y si no, aplicar la fórmula. Entonces ya saben, primero utilizamos este gráfico y después el siguiente, que es este de acá. Y ahí vamos a tener el espesor de la losa. 22,5 centímetros. Bueno, eso es todo, jóvenes. Esto nos va a servir un poquito para repasar lo que vamos a tomar el examen del viernes, que es dimensionamiento de pavimentos flexibles, ¿no? El examen es a las 7 de la noche, jóvenes, es presencial. Nos vamos a ver en clase. Si tienen alguna duda durante la semana, escriban por WhatsApp, hagan la pregunta y les respondo. Para que sirva para todos, manden al grupo las preguntas que tengan sobre algún ejercicio, sobre el examen, o alguna duda que tengan. ¿Ya? Bueno, jóvenes, gracias por la atención. Ya no los canso más. Sí, señor. Hasta luego. Gracias. Nos encontramos el viernes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Listo, ingeniero. Hasta luego. Chao, chao. Pero